Hola hijitos, hoy vamos a hablar de la parábola con vértice en 0, 0. Entonces, en este cuadro hice un pequeño resumen de todas las ecuaciones que necesito para hablar de parábola y hallar todos sus elementos y su respectiva gráfica, al igual de cómo es la forma de la ecuación general de la parábola. Entonces, en este cuadro aparece qué pasa si el eje de simetría aparece de esta manera o si aparece de esta manera y cómo se hallan las coordenadas del foco, la directriz, el lado recto y la abertura de ella. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que una parábola tiene siempre esta forma, que ella puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de los datos que me den. También tenemos que recordar los elementos de la parábola. Entonces, miren, el vértice, aquí lo tenemos, es el punto máximo o mínimo de la parábola. Y el foco está sobre el eje de simetría, pero está en la misma línea del vértice. Este foco me va a determinar de alguna manera una parte importante porque el lado recto pasa obligatoriamente por el foco. Y la distancia del foco al vértice es la misma distancia que del vértice a la directriz, que es una línea paralela a uno de sus ejes, pero que va a ser perpendicular al eje de simetría. El eje de simetría es una línea que me divide a la parábola en dos partes exactamente iguales. Y el lado recto es el que me va a dar la abertura de la parábola que en la parte del foco. Muy bien, ahora miremos todo esto que estamos viendo acá, miremoslo un poco más fácil en un ejemplo que podremos trabajar y al que vamos a hallar sus elementos, su gráfica y su ecuación general. Entonces miremos el ejemplo. En el ejemplo me dicen que debo hallar el eje de simetría, la gráfica y la ecuación general si tengo esta ecuación x a la 2 más 12y igual a 0. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es mirar de qué tipo es esta ecuación. Entonces, sobre qué eje de simetría voy a trabajar. Entonces, me voy a mi cuadrito y aquí veo que x al cuadrado está en esa ecuación. Miren que lo que me define es si está y al cuadrado o si está x al cuadrado. En este caso, x al cuadrado es la que me aparece en mi ecuación. Miren acá, x al cuadrado. Entonces, con lo que voy a trabajar es con esta parte de mi tabla, del resumen de ecuaciones que yo hice. Listo, y empezamos. Entonces, como ya sé que voy a trabajar con esta parte y sé que el eje de simetría está definido por x a la 2 igual a 4py, entonces lo primero que voy a hacer es definir mi ecuación para ello. Entonces, empecemos. Entonces, ¿cómo empiezo? Tomo y la escribo de esa manera. X al cuadrado igual a 4py. Entonces, acá lo que hago es despejar este 12y que está sumando, paso a restar. Como resta 0, pues me queda el mismo 12y. Y ya me quedo de esta manera. Mire, x al cuadrado igual a 4py. Entonces, como ya vimos en el cuadro, este vértice es 0, 0, es decir, que quedó definido el vértice para mi gráfica. Ahora, de esta parte tengo que hallar el valor de P. ¿Cómo puedo hallar el valor de P? Tomo la ecuación despejada. X al cuadrado igual a menos 12y. Y voy a dejarlo como x al cuadrado igual a 4py, que es la forma del eje de simetría. Lo que tengo que hacer es buscar qué número multiplicado por 4 me da menos 12, porque es el valor que yo tengo acá, mírenlo acá. Entonces yo ya sé que 4 por menos 3 me da 12 y la y queda escrita, ¿cierto? Es decir, que hemos hallado el valor de P. Quiere decir que P vale menos 3. Muy bien, ya tenemos el valor de P y tenemos el valor del vértice. Ahora me tocaría hallar el foco. Según las ecuaciones que aparecen en mi tabla, miren acá dice que las coordenadas del foco se hallan como F igual a 0P, recordando que P es la distancia del vértice al foco. Entonces miremos, el foco es 0P, entonces miremos acá en mi ecuación. Entonces 0 está escrito, ¿cierto? Y queda escrito. Y P es menos 3, acá lo hallamos, entonces el foco es 0, menos 3. Muy bien, en mi tablita de ecuaciones el que sigue para hallar es la directriz, miren, y directriz dice que y es igual a menos p, entonces me voy a hallar la directriz. Entonces la directriz dice que y es igual a menos p.
Entonces y es igual a menos de la directriz por p, pero p vale menos 3, lo dejo en paréntesis por ser negativo. Y luego digo menos por menos me da más, es decir que y es igual a 3. Muy bien. Después, en mi tablita de ecuaciones, después de la directriz dice que es el lado recto. Y el lado recto me dice que es igual al valor absoluto de 4p. Recuerden que esas dos barritas lo que me determinan es el lado recto, pero esas dos barras significan valor absoluto. Entonces reemplacemos, lado recto es igual al valor absoluto de 4, p es menos 3, mírenlo, aquí lo hallamos, ¿cierto? Acá en esta parte está hallado, menos 3, y los reemplazo y hago la multiplicación. Más por menos menos y 4 por 3, 12. Y el valor absoluto de un número negativo, recuerden que es el número positivo. Recuerden que un valor absoluto es el número pero positivo. Muy bien, y en mi tabla lo último que me hablan es de la abertura. Me dicen que si P es menor que 0, que en este caso P es menor que 0 porque me dio negativa, entonces la parábola debe abrir hacia abajo, debe ser cóncava hacia abajo. Miremos a ver si esto es cierto. Entonces, hagamos la gráfica. ¿Con qué hago la gráfica? Con todos los valores hallados. Entonces empezamos. El vértice es 0, 0. Mire, aquí está. Plano cartesiano X, plano cartesiano Y, ¿no? Entonces, tengo vértice 0, 0. El foco es 0 menos 3. Miren, 0 menos 3. Aquí está ubicado. La directriz dice que es Y igual a 3. Recuerden que en este caso la directriz es perpendicular al eje de simetría y entonces va a ser paralela al eje X. Miren, acá está. Y igual a 3, es decir, que es una línea recta que pasa por el número 3. Muy bien. Ahora, el lado recto me dice que es 12. ¿Cómo hago para ubicar el lado recto? Sabemos que es una línea que pasa por el foco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo ubico el foco y ese 12 le divido en 2, es decir, 6 para aquí y 6 para acá. Miren, 6 unidades a este lado y 6 unidades a este lado. Y eso me da el lado recto. Y la abertura es hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desde mi vértice me paso hacia el lado recto y por ahí pasó mi parábola. Lo mismo, vértice pasa por el lado recto y ahí quedó mi parábola. Y efectivamente hemos tenido ya nuestra gráfica. Y lo último que me falta es hallar la ecuación general. Y nosotros sabemos aquí en el cuadrito, yo les hice el cuadrito de la ecuación general, cuando es paralela al eje X o cuando es paralela al eje Y. ¿Cómo sabemos eso? Por la X al cuadrado o por la Y al cuadrado. Entonces ya sabemos que estamos trabajando con esta parte. Entonces, ax al cuadrado, entonces miren, me quedó x a la 2. Luego iría un bx, como mi ecuación no tiene bx, ¿cierto? ¿Cuál ecuación? La que me dieron desde el inicio, ¿cierto? Como no tiene bx, pues no lo escribo. Más cy, es decir, un número que acompaña a y, más d sería un número solito, no existe en mi ejercicio inicial, es igual a 0. Esto quiere decir que en el ejercicio me habían dado la ecuación general. Y eso es todo, mis niños. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle like al video y a practicar. Gracias.